¿Alguna vez te has preguntado por qué hay hombres que no destacan físicamente, que no tienen dinero ni fama, pero las mujeres se obsesionan con ellos? No es suerte, no es magia, es estrategia emocional. Una estrategia tan poderosa que la historia decidió esconderla, y quien la formuló, aunque no fue psicólogo ni coach de relaciones, entendía el deseo humano mejor que nadie. Un hombre exiliado, humillado, traicionado, pero que, aun desde el fondo del desprecio social, vio con más claridad que nadie cómo funciona el alma humana. Su nombre, Nicolás Maquiavelo. Su legado, principios tan letales que los poderosos los han estudiado en secreto durante siglos. Pero hoy tú vas a conocerlos. Y no hablo de seducción barata. No son frases, no son trucos, no son técnicas para levantar. Hablo de convertirte en el tipo de hombre que deja una huella emocional en la mente de una mujer, incluso cuando ya no estás, porque el deseo no sigue reglas lógicas, no responde a lo correcto, responde a lo intenso, a lo inesperado, a lo descontrolado. Y aquí es donde comienza el método prohibido. Maquiavelo escribió sobre príncipes, sobre reinos, sobre guerras, pero si lees entre líneas, descubrirás que sus principios no solo explican cómo dominar un imperio, sino cómo dominar la atención, el deseo y la emoción de una persona. Y eso es mucho más poderoso que cualquier técnica superficial. Porque cuando entiendes cómo funciona el deseo, dejas de buscar atención y comienzas a provocar obsesión. El primer principio que debes entender es brutal. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos, pero no te confundas. Esto no significa intimidar, ni forzar, ni manipular. Significa que el deseo nace del respeto emocional, no de la disponibilidad total, que el magnetismo no surge de complacer, sino de impactar. Las mujeres no se obsesionan con lo accesible, se obsesionan con lo misterioso, lo impredecible, lo que desafía su lógica emocional. Y tú puedes convertirte en ese tipo de hombre, pero solo si abandonas la idea equivocada de que ser el bueno es suficiente, porque ser bueno no es lo mismo que ser magnético. Ser bueno es lo mínimo. Ser adictivo es otra liga, y solo la juega quien entiende las reglas reales del deseo. Pregúntate, ¿cuántas veces has sido el que da todo y recibe indiferencia? ¿Cuántas veces has estado ahí para que te ignoren por alguien que ni la trata bien? No es injusto, es humano, y si no entiendes cómo funciona la psicología del deseo, seguirás perdiendo, una y otra vez. Ahora, escúchame bien, el deseo es una adicción emocional, y como toda adicción, nace del contraste, no de la estabilidad. De la montaña rusa emocional, no del terreno plano, de la incertidumbre, no de la seguridad absoluta. Y si quieres activar ese deseo profundo en una mujer, tienes que dejar de ser el terreno seguro y empezar a convertirte en el huracán emocional que ella no puede predecir ni olvidar. Maquiavelo sabía que el control no se gana con fuerza, se gana con percepción, con gestos calculados, con silencios poderosos. Y eso es lo que aprenderás en este video. Te enseñaré los 5 pilares del método de seducción prohibida, cada uno diseñado para convertir tu presencia en un imán psicológico, para que ella no solo piense en ti, sino que no pueda dejar de hacerlo. Pero antes, necesito que entiendas esto. Si buscas validación femenina, ella lo sentirá. Si buscas aprobación, ella lo sabrá. Y en ese instante todo tu poder desaparece. No es lo que dices, es lo que comunicas sin palabras. Tu energía, tu enfoque, tu presencia, eso es lo que la impacta. Por eso este método comienza contigo, con una transformación interior tan profunda que cambiará tu manera de ver el juego del deseo para siempre, porque no se trata de conquistarla a ella. Se trata de convertirte en el tipo de hombre que no necesita perseguir, porque es perseguido, un hombre con propósito, con límites, con una vida tan rica, tan enfocada, tan apasionante, que cualquier mujer que entre en ella debe ganarse el privilegio de quedarse. Ese es el núcleo del poder emocional, y es lo que Maquiavelo intuía cuando decía, el que quiere ser obedecido debe saber mandar. En este contexto, mandar no significa imponerse, significa liderar con energía masculina pura, con convicción, con presencia,
con el poder silencioso de alguien que no necesita demostrar nada, pero lo demuestra todo. Y si estás listo para despertar esa versión de ti, prepárate, porque lo que viene no es fácil, no es cómodo, pero es real y funciona. A partir de ahora, cada principio que vas a descubrir es una herramienta, una pieza del rompecabezas que te hará inolvidable, no por lo que das, sino por lo que representas. Esto es el arte oculto de la seducción estratégica. Esto es el método prohibido, y tú estás a punto de dominarlo. Lo que no esperas te obsesiona. Lo que no puedes predecir te consume. Y en la psicología femenina, lo impredecible no es un error, es la llave que abre la adicción emocional. Maquiavelo entendía esto a nivel político. Sabía que un príncipe jamás debía mostrar todos sus movimientos, porque un pueblo que lo entendía completamente dejaba de temerle. Y sin temor no hay poder. Pero en el terreno de la seducción, el principio es el mismo. Lo que ella no puede predecir, la hace sentir viva. El primer pilar del método prohibido es controlar el ritmo emocional, y eso significa destruir la rutina, romper el patrón, ser lo contrario del hombre bueno que ella puede leer como un libro abierto, porque el deseo no se enciende con lógica, se enciende con contrastes, con emociones fuertes, inesperadas, que la desestabilizan ligeramente y la obligan a pensar en ti. Un día, intensidad, al siguiente, distancia, un mensaje profundo, seguido de silencio absoluto, una mirada intensa, luego un cambio de tema frío. Eso es poder emocional, eso es refuerzo intermitente. ¿Sabes qué descubrieron los neurocientíficos? Que el refuerzo intermitente genera más adicción que cualquier droga. En un experimento clásico, se usaron ratones. Si cada vez que presionaban una palanca recibían comida, eventualmente se aburrían. Pero si la recompensa era aleatoria, los ratones presionaban la palanca con desesperación. Horas, días, sin parar. ¿Y sabes qué? Las emociones humanas funcionan exactamente igual. Cuando ella no sabe cuándo vendrá tu atención, la desea más. Pero cuidado, esto no es jugar con sus emociones sin responsabilidad. No es manipulación vacía, es reconocer una verdad ancestral. Lo constante pierde valor. Lo escaso se vuelve irresistible. Y aquí entra la historia de Julián. Julián era ese tipo de hombre que todas las mujeres llamaban un buen amigo, siempre atento, siempre disponible, siempre aburrido. Un día, tras ver su tercer mensaje ignorado, se hartó. Y decidió aplicar el principio de lo impredecible. No buscó venganza, no jugó sucio, solo cambió su patrón. Empezó a desaparecer después de enviar un mensaje, a responder con menos palabras, a cortar las conversaciones antes que ella, a ser el que se retiraba primero. El resultado, a la segunda semana, ella lo buscaba. Al mes, le confesó que no sabía qué le pasaba, pero pensaba en él más que nunca. ¿Por qué? Porque Julián ya no era seguro, era un misterio, un reto, y el deseo ama los retos. Y no solo eso, también comenzó a cuidar su mundo interior. Salía con amigos, iba al gimnasio, trabajaba en su negocio, sin excusas, sin anuncios, solo vivía, y de pronto se volvió interesante. Recuerda esto, lo impredecible no se fuerza, se vive, no se trata de actuar. Se trata de tener una vida tan rica, tan tuya, que ella no pueda anticipar tu siguiente paso. Porque cuando tu vida ya tiene ritmo, intensidad y propósito propio, no necesitas hacerte el interesante. Ya lo eres, y eso la mantiene atenta, conectada, enganchada emocionalmente. Y esto desencadena uno de los efectos más poderosos de todos. Ella comienza a imaginarte. Y lo que imagina es más poderoso que cualquier cosa que puedas mostrarle, porque el misterio crea espacio, y ese espacio ella lo llena con su deseo. Maquiavelo sabía que una imagen de poder es más poderosa que la verdad, y tú no necesitas inventar nada, solo necesitas dosificar. No des todo de golpe, no te muestres completo en una sola cita, no le expliques todo tu pasado en la primera conversación. Eso no es conexión, eso es sobrecarga emocional. ¿Quieres volverte inolvidable? Muéstrate como un hombre con capas, con niveles, con zonas no accesibles al principio.
Haz que descubrirte sea un privilegio, no un derecho automático. ¿Sabes por qué las películas con finales abiertos nos obsesionan más? Porque nuestro cerebro quiere cerrar el ciclo, quiere entender, quiere completar el vacío, y eso mismo pasa contigo. Cuando tú dejas espacios emocionales abiertos, ella no puede resistirse a intentar llenarlos. Y si combinas este principio con el anterior, tu poder interno, tu convicción, tu enfoque, tienes la fórmula perfecta para lo que los psicólogos llaman ansiedad anticipatoria. Ese estado mental en el que alguien no puede dejar de pensar en ti, porque no sabe qué esperar de ti, y cuando logras eso, ella no te compara con los demás. Te compara con su versión de ti en su cabeza. Una versión idealizada, misteriosa, intrigante, imposible de reemplazar. Ese es el poder de lo impredecible. Y es el primer paso real hacia la seducción emocional que genera obsesión duradera. El deseo necesita fricción. Sin resistencia no hay atracción. Es una ley que los hombres ignoran, y por eso pierden. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. En su obra El arte de la guerra no solo hablaba de batallas físicas, hablaba de algo más profundo, cómo usar el conflicto como herramienta de control emocional. Y cuando aplicas este principio a la seducción, obtienes el segundo pilar del método prohibido, la tensión estratégica. Ahora escúchame con atención. La mayoría de los hombres piensan que para gustarle a una mujer tienen que estar de acuerdo con todo, reírse de todos sus chistes, aceptar cada sugerencia, evitar cualquier roce o desacuerdo, y sin darse cuenta se convierten en muñecos emocionales, predecibles, sumisos, fáciles de olvidar. ¿Y sabes qué produce eso en el cerebro de una mujer? Cero tensión emocional, cero misterio, cero deseo. Maquiavelo lo habría llamado un error de principiante, porque él sabía que el poder no se construye sobre la complacencia, sino sobre el respeto ganado. Y el respeto no nace de evitar el conflicto, sino de saber manejarlo con elegancia. La tensión estratégica es el arte de crear microconflictos controlados. No se trata de pelear, no se trata de discutir, se trata de estimular su mente con contraste emocional. Un ejemplo práctico. Si ella dice que ama una película, no digas yo también automáticamente. Pregúntale, ¿por qué te gusta? ¿Qué viste tú que yo no vi? Eso genera una pequeña resistencia, una chispa, un momento donde tú no te sometes, sino que la invitas a defender lo que piensa, a explicarse, a esforzarse, y cuando ella tiene que esforzarse, inconscientemente empieza a valorarte más. ¿Quieres otro ejemplo? Si ella te dice que le gusta cierto plan, no digas sí automáticamente. Plantea una alternativa. Muestra tus preferencias. Traza un límite sutil. Esos pequeños choques no crean distancia. Crean curiosidad, crean respeto, crean atracción. Y no te confundas. Ella no lo va a decir con palabras, pero su subconsciente lo entenderá. Este hombre tiene una columna vertebral emocional. No se derrumba para complacer, y eso es irresistible. Recuerdo el caso de Esteban. Esteban era brillante, educado, carismático, pero sus relaciones duraban 2 semanas, máximo. La razón era el tipo de hombre que decía sí a todo, se adaptaba completamente a la otra persona, y al hacerlo desaparecía. Una noche después de una cena donde aceptó ver una película que odiaba, ella le dijo sin filtro, «Eres un amor, pero no siento esa chispa». Esa frase lo destruyó, hasta que entendió que la chispa no aparece cuando todo es fácil, aparece cuando hay fuego, cuando hay tensión, cuando hay algo que resolver. Entonces cambió su enfoque, no para ser rudo, sino para ser auténtico, y la transformación fue inmediata. Cuando empezó a defender sus gustos, cuando empezó a hablar con firmeza, cuando dejó de evitar la fricción, ella comenzó a desearlo, porque la tensión bien manejada no separa, une. Piensa en cualquier película de amor que recuerdes. ¿Qué es lo que más te engancha? ¿La parte donde todo va bien o los momentos de duda, de conflicto, de pasión contenida? Exacto. El cerebro humano se enamora del conflicto resuelto, del contraste emocional, de la fricción convertida en conexión, y eso es lo que crea la adicción emocional. No la perfección,
no la suavidad, sino la capacidad de navegar el caos con firmeza, y eso es liderazgo emocional. Maquiavelo escribió: los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. ¿Sabes cómo se aplica eso aquí? Todos pueden ver a un hombre simpático, pero pocos pueden sentir la intensidad emocional que despierta un hombre que no teme la fricción, porque ese hombre es raro, es escaso, es peligroso, en el mejor sentido, y ella lo siente, lo percibe, lo desea, y no es solo en la conversación, también es en tu lenguaje corporal, en tu silencio, en tu mirada, cuando mantienes una postura firme, cuando no te disculpas por tener una opinión, cuando puedes mirarla a los ojos después de decir algo que la contradice suavemente, estás proyectando un tipo de seguridad que casi ningún hombre tiene. Y eso es seducción sin esfuerzo. Pero atención, la tensión estratégica no es solo resistencia. Es también saber cuándo ceder, cuándo relajar el tono, cuándo dejar espacio para que ella brille, cuándo mostrar vulnerabilidad con inteligencia. Eso es lo que lo hace aún más poderoso. Porque el contraste es lo que genera la chispa. Y tú decides cuándo la enciendes y cuándo la apagas. Eso es control emocional. Eso es poder interno. Eso es lo que Maquiavelo enseñaba a los líderes y lo que tú estás empezando a dominar ahora. Cuando controlas la tensión estratégica, ella no sabe si estás a punto de besarla o de desafiarla, y eso la enloquece, porque el deseo no vive en la certeza, vive en la posibilidad, en el campo emocional donde el control y el caos bailan juntos, y tú acabas de aprender a liderar ese baile. ¿Sabes qué tienen en común los hombres que más obsesionan a una mujer? No son los más guapos, ni los más ricos, ni los más simpáticos. Son los que dejan espacios vacíos, silencios, misterios, ausencias que ella necesita llenar. Este es el tercer pilar del método prohibido, el vacío estratégico. Maquiavelo, en sus cartas advertía a los gobernantes: a veces retirarse fortalece más que permanecer. Y eso aplica perfectamente al deseo, porque cuando tú estás siempre disponible, cuando respondes todo, cuando explicas todo, ella deja de imaginarte, y lo que no se imagina no se desea. Quieres ser adictivo, no seas siempre visible, no lo digas todo, no lo expliques todo, no estés siempre ahí, porque el deseo no se alimenta de respuestas, se alimenta de preguntas sin resolver. Imagina esto: dos hombres se despiden después de una cita. Uno la llena de mensajes, buenos días, emojis, frases lindas. El otro desaparece unas horas o un día, pero cuando vuelve, lo hace con presencia, con intención, con impacto. ¿A cuál recuerda más? ¿A cuál piensa más? ¿A cuál extraña? Exacto, la ausencia multiplica el valor de tu presencia. Y ese es el principio más malentendido por los hombres. No se trata de ignorarla, se trata de crear espacio emocional, un espacio donde ella tenga que pensar en ti, donde tenga que buscarte, donde tenga que imaginarte. Y eso es muchísimo más poderoso que cualquier mensaje bonito. Recuerdo el caso de Javier, un artista brillante, con una vida apasionante que arruinaba sus relaciones por un solo error: estar siempre disponible. Cuando le gustaba a alguien, su mundo giraba en torno a ella, respondía al instante, cancelaba compromisos, se explicaba de más, y cada vez ella perdía el interés, hasta que entendió el principio maquiavélico del vacío y comenzó a vivir de verdad, a desaparecer para pintar, para viajar solo, para no contestar si no sentía responder. El resultado: la mujer que antes lo ignoraba, comenzó a buscarlo, a preguntarse dónde estaba, a llenar su ausencia con fantasías, porque el silencio, cuando es auténtico, activa la imaginación femenina, y la imaginación es el amplificador más poderoso del deseo. Maquiavelo decía: los hombres se ofenden más por perder lo que no pueden poseer del todo que por lo que ya dominan. Y esa es la clave. Cuando una mujer siente que no te posee completamente, que hay partes de ti que no ha conquistado, que no tiene acceso ilimitado a tu tiempo, tu mente, tu cuerpo, te vuelve a desear. Pero ojo, esto no se trata de manipular.
Se trata de tener una vida real. No desapareces como estrategia, desapareces porque tienes una misión más grande que complacer. Y eso es magnético. Porque cuando ella siente que no eres un hombre que espera su atención, sino un hombre que sigue creciendo sin ella, siente miedo, miedo de perderte. Y ese miedo enciende la obsesión. Pero también hay una segunda dimensión del vacío, el misterio emocional. No hables todo el tiempo de lo que sientes, no expliques cada reacción, no le des el mapa completo de tu alma en la primera semana. Revela por capas. Deja que ella descubra, que trabaje por conocerte, que cada revelación sea un premio. ¿Sabes por qué las historias como la de El Zorro o Batman nos fascinan? Porque son hombres que muestran solo una parte de sí mismos. El resto es sombra, es incógnita, y eso es atractivo, porque lo desconocido enciende la mente. No tienes que inventarte un personaje, solo tienes que dejar de exhibirte como un escaparate. Tu historia, tus heridas, tus sueños no son bienes de consumo, son joyas emocionales, y se entregan solo a quien las merece. Y cuando ella empieza a ganárselas, cuando empieza a descubrir partes de ti poco a poco, cada pedazo de verdad se convierte en un lazo más profundo, y entonces sucede la alquimia. Tú te conviertes en una historia, en un enigma, en una experiencia emocional, y las historias no se olvidan. Maquiavelo también decía, lo que se obtiene sin esfuerzo se valora poco. Cuando tú estás siempre ahí, cuando tú le das todo sin que ella haya dado nada, rompes la tensión. Pero cuando hay vacío, cuando hay silencio, cuando hay pausa, ella empieza a proyectar, a idealizar, a soñar. Y esos sueños te colocan en un lugar que ningún cumplido puede darte, el centro de su imaginación. Así que no temas al silencio, no temas a la distancia, no temas al espacio. Teme ser olvidado por estar siempre presente, teme ser predecible, teme no dejar nada a la imaginación. Porque si ella ya te entendió del todo, si ya te leyó completo, no necesita volver a abrir tu libro. Pero si dejaste páginas sin revelar, capítulos ocultos, zonas de tu alma todavía cerradas, volverá, y volverá con hambre. El vacío estratégico no es ausencia, es aire, es oxígeno, es espacio emocional para que el deseo crezca. Y cuando domines este arte, no serás el hombre que ella recuerda, serás el hombre que nunca pudo entender completamente. Y ese es el más difícil de olvidar, que hace que un hombre sea magnético incluso antes de hablar, que lo convierte en esa figura que domina una sala con solo caminar, que activa esa atracción profunda, visceral, que no se puede fingir. La respuesta la dejó escrita Maquiavelo hace más de 500 años, virtud y fortuna. Pero atención, no estamos hablando de virtud en sentido moral, no se trata de ser bueno o ético. Para Maquiavelo, virtud es fuerza, poder interno, capacidad de imponerse al caos, y fortuna es el azar, las circunstancias, lo que no puedes controlar. Y la verdadera seducción, la que genera obsesión, nace del equilibrio perfecto entre ambos. La virtud es lo que tú controlas, tu cuerpo, tu mente, tu energía, tu presencia, tu propósito. La fortuna es lo que sucede allá afuera, si ella te encuentra atractivo, si hay química, si el momento es propicio. La mayoría de los hombres se obsesionan con la fortuna, con gustarle a la mujer, con caerle bien, con provocar que las cosas pasen. Pero el hombre magnético se obsesiona con su virtud, porque sabe que si él se eleva, las circunstancias correctas aparecen solas, y ahí está el poder. No puedes controlar si ella responde tu mensaje, pero puedes controlar si tú estás construyendo una vida que te haga valioso con o sin ella. Eso es virtud. No puedes controlar si esa cita se convierte en algo más, pero puedes controlar si tú ya eres un hombre con claridad, con dirección, con fuego interno. Eso es virtud, y cuando ese poder interno se combina con una oportunidad externa, una mirada, una conversación, una conexión, sucede lo inevitable, el magnetismo.
Recuerda esto, las mujeres no se sienten atraídas por lo perfecto, se sienten atraídas por lo vivo, por lo intenso, por lo que está en movimiento constante. Y si tú eres un hombre en evolución, que no se detiene por rechazo, que no se congela por aprobación, que avanza con o sin resultado externo, ella lo nota no con la mente, con el cuerpo, con el instinto, porque la energía masculina no se razona, se siente, y se siente cuando tú te conviertes en una fuerza. Maquiavelo escribió, la fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero nos deja el control de la otra mitad. Y esa mitad es todo lo que necesitas. Imagina a un hombre que depende de que ella lo elija para sentirse valioso. Ahora imagina a uno que ya se eligió a sí mismo, que ya trabaja en su cuerpo, que ya tiene metas, que ya cultiva su mente, que ya vive con fuego. ¿Quién crees que genera más deseo? Exacto, y no es por lo que hace, es por lo que es. Ese es el secreto. No se trata de hacer más, se trata de ser más. Cuando tú te conviertes en un hombre magnético desde dentro, no necesitas demostrar nada. Tu presencia lo comunica todo. Y aquí entra otro concepto poderoso, vulnerabilidad estratégica. Porque no se trata de ser una roca impenetrable. El verdadero poder viene del hombre que puede mostrar sus cicatrices sin perder su centro. Recuerdo el caso de Ricardo, empresario exitoso, atractivo, inteligente, pero emocionalmente inaccesible, y eso creaba desconexión, hasta que entendió que mostrar ciertos aspectos de su humanidad, con intención, no por debilidad, generaba conexión profunda. Y cuando lo hizo, las mujeres dejaron de verlo como demasiado perfecto y comenzaron a verlo como real, como un hombre fuerte pero humano, indestructible pero accesible, león y zorro al mismo tiempo, y eso es irresistible. Maquiavelo decía que el príncipe debía parecer virtuoso, incluso si no lo era del todo. Hoy eso se traduce en autenticidad dirigida, mostrar tu poder, mostrar tu propósito y mostrar de forma dosificada tu humanidad. No porque busques validación, sino porque sabes que tu sombra también tiene valor, porque sabes que tus errores pasados te construyeron, porque sabes que mostrarte completo es una elección, no una necesidad. Eso es magnetismo maduro, eso es virtud con inteligencia, eso es el núcleo del deseo sostenido, y cuando tú vives así, la fortuna, esa parte impredecible de la vida, comienza a jugar a tu favor, porque te vuelves un imán de sincronías. Ves oportunidades donde otros ven obstáculos. Transformas el rechazo en redirección, conviertes cada experiencia en expansión, y eso se nota. Cuando tú hablas desde ese lugar, cuando miras desde ese lugar, cuando caminas desde ese lugar, ella lo siente. Y no puede evitar sentirse intrigada, atraída, conectada, porque estás operando desde tu centro, no desde la necesidad, no desde el vacío, no desde la espera. Estás caminando como quien no necesita ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo. Y eso, amigo, es lo más seductor que existe. Has llegado al final del camino, pero este no es un final, es el inicio de tu transformación. Ahora conoces los 5 pilares del método prohibido: poder emocional, ritmo impredecible, tensión estratégica, vacío magnético y virtud interior. Pero hay algo más, algo que une todas esas piezas, algo que solo los grandes hombres comprenden y dominan, lo que Maquiavelo llamaba la alquimia del poder, porque el poder, cuando es verdadero, no se impone, se proyecta, se transforma, se transmuta. Y esa es la última lección: convertirte en una presencia emocional que impacta sin esfuerzo. No necesitas decirlo, no necesitas gritarlo. Cuando lo encarnas, se siente. Y esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre magnético. La alquimia del poder consiste en integrar múltiples formas de energía. 1. La fuerza interior que emana de tu propósito, tu disciplina, tu claridad. Cuando tu vida tiene sentido, tu mirada también lo tiene. Y ella lo nota. Poder social, tu capacidad de influir sin pedir permiso, de liderar conversaciones, de ser el punto de referencia, no porque lo digas, sino porque otros lo sienten. 3. Poder simbólico, lo que representas para ella, tu historia, tu estilo,
tus valores. No eres solo un hombre, eres un símbolo, un espejo, un arquetipo que despierta emociones dormidas. 4. Poder sexual. No se trata de técnica, se trata de energía, de cómo hablas, cómo te mueves, cómo tocas, cómo sostienes la tensión y cómo la liberas en el momento justo. 5. Poder narrativo. La historia que vives y cómo la cuentas. Tu vida no debe ser una secuencia de eventos, sino una película que otros quieren ver y donde ella desea entrar. Cuando dominas estas 5 dimensiones, no solo eres atractivo, eres inolvidable. Y no porque te conviertas en alguien perfecto, sino porque te conviertes en alguien profundamente auténtico. Maquiavelo escribió: la mejor fortaleza que un príncipe puede poseer es el afecto del pueblo, y en este contexto el afecto no es simpatía, es impacto emocional, es esa huella que dejas sin tocar, esa sensación de haber vivido algo diferente contigo, esa impresión que no desaparece aunque ella quiera olvidarte. Y eso solo lo logran los hombres que ya no juegan a gustar, que ya no mendigan atención, que ya no viven con miedo a ser olvidados, sino que viven desde su esencia, desde su fuego, desde una presencia tan firme, tan real, tan intensa, que lo demás simplemente cae en su lugar. Por eso escucha esto: si aplicas estos principios superficialmente, no funcionarán. El método prohibido no es para fingir, es para despertar. Despertar al hombre que está en ti, pero que ha estado dormido, cavado, escondido debajo de años de condicionamiento, de inseguridad, de miedo. Pero ahora sabes que puedes salir de ahí y convertirte en una presencia irresistible, no por técnica, sino por transformación interna. ¿Quieres saber qué es lo que realmente la vuelve adicta a ti? Que seas tú el primero en volverte adicto a tu camino, a tu propósito, a tu evolución, a tu poder interior. Porque cuando tú estás tan enfocado en crecer, en conquistar tu vida, en expandirte, ella siente que no puede detenerte. Y eso la atrae más que cualquier palabra. No eres el premio, eres el fuego, eres el portal, eres la experiencia que deja una marca emocional. Y eso no tiene competencia. Así que grábate esto: el verdadero poder no se suplica, se ejerce, no para dominar, no para manipular, sino para inspirar, para ser el tipo de hombre que, incluso si no la tiene, sigue brillando, sigue avanzando, sigue impactando, y desde ese lugar, la atracción ya no es una meta, es una consecuencia inevitable. Has llegado al final de este conocimiento prohibido. Pero lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces ahora con esto. ¿Seguirás siendo el mismo o aplicarás estos principios con la fuerza de quien ha decidido dejar de mendigar y empezar a liderar? Porque recuerda, mientras otros siguen esperando likes, respuestas, validación, tú estás aprendiendo a construir algo mucho más poderoso: presencia emocional. Y esa presencia es la que la vuelve adicta a ti. Si esta información resonó contigo, suscríbete ahora y activa la campana, porque pronto revelaré el siguiente nivel: el arte de convertir atracción en lealtad. Y solo lo compartiré con quienes estén listos para dejar de ser comunes y empezar a volverse inolvidables.